Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo de un libro que es titulado Perspectivas de la desmanicomnización, más bien el capítulo uno, titulado La desmanicomnización en Río Negro, por Claudia Gabriela Baffo. Así que empecemos. El objetivo de esta primera sección es ubicar al lector en el ámbito del estudio, a fin de posibilitar una mejor comprensión de ambas investigaciones y de los resultados obtenidos. Para ello se utiliza una adaptación del primer capítulo de la tesis incluidas en este libro. Primero, se presentará sustancialmente el sistema sanitario de la provincia de Río Negro, en Argentina. Luego incluimos una descripción de las características técnicas y datos recientes del programa provincial de SMC. Y en tercer lugar realizamos una breve presentación histórica del inicio y avance del proceso de desmanicomnización. El sistema sanitario de la provincia de Río Negro. Al igual que el resto de las provincias del país, Río Negro posee un sistema de salud del que participan tres subsectores: el público, el privado y de obras sociales. Las camas disponibles ascienden a 325 por 100.000 habitantes, es decir, un total de 1930 en toda la provincia. Coordinación de SM y OPS nos dan este dato. Nos limitaremos en adelante a describir el subsector público, considerado el más importante por el alto porcentaje de población sin cobertura social y porque en la mayoría de las localidades este subsector es el único prestador existente. El mismo cuenta actualmente con una total de 33 hospitales generales de diversa complejidad, 161 centros de atención primaria de la salud, 73 parajes con una estructura que combina una organización por áreas programáticas con el funcionamiento en redes a nivel de complejidad para cada zona sanitaria. La provincia se organiza en zonas sanitarias que se corresponden con los 6 departamentos geográficos: zona oeste, Alto Valle Oeste; zona este, Alto Valle Este; zona 2, Valle Medio; zona 3, región atlántica; zona 4, región andina; zona 5, línea sur. Esta forma de ordenamiento implica una responsabilidad territorial de cada institución sanitaria pública sobre su población a cargo, geográficamente delimitada. A su vez, la organización en redes por nivel de complejidad implica que cada hospital brinda prestaciones correspondientes para su nivel de complejidad y deriva a otra institución del departamento en caso de ser necesario. Según publicaciones oficiales, a la disponibilidad de camas en el subsector público es de 1211, lo que representa más del 60% total de las camas del sistema de salud. Respecto de la cantidad de consultas para el mismo año, surge que cada habitante de la provincia realizó 2 consultas externas. El 34% de las consultas que se realizan son del tipo urgencia. En la provincia, la ley 2570-92 de reformación y reformulación administrativa del sector público de la salud ha establecido en su artículo 3 como lineamientos la descentralización del sistema de salud pública en sus aspectos políticos, técnicos y administrativos. Esto implica diversos niveles operativos que favorecen mecanismos de participación progresiva en los ámbitos provincial, zonal y local mediante la conformación de consejos de salud con representación de distintos sectores estatales y comunitarios. El programa provincial SMC. El proceso de desmanicomnización que nos ocupa en esta tesis no corresponde con el PSMC. El mismo se gestó en 1985 y fue conducido por el departamento de SM hasta el año 2005, momento en el que fue creada la Dirección Provincial del CMC. Desde el año 2007, la conducción del programa se realiza desde un equipo provincial de coordinación conformado por 3 instancias: la dirección del CMC, el departamento del CMC, ambos niveles central ministerial, y los 6 coordinadores zonales referentes de cada zona sanitaria. La dirección del programa en el periodo de realización de ambas tesis fue asumida por la doctora Diana Jerez Bordau. Al momento de la publicación de este libro, la directora es Susana Santillán. La prioridad de la política en SM en la provincia es la recuperación de la identidad, dignidad y respeto de la persona humana con sufrimiento mental. Para ello cuenta con una red de servicios territoriales coordinados con una modalidad de conducción colegiada. Conducción colegiada.
El PSMC, en tanto forma parte de salud pública, asume el formato de sectorización por zona sanitaria que ya describimos recién. En correspondencia con esta forma de organización, en 2007 se retoma la figura del coordinador zonal del SM, como facilitador de la implementación del programa en cada ámbito de referencia. El mismo tiene tareas de supervisar y acompañar a los servicios locales en su labor, como así también un rol activo en la construcción conjunta de la política de desmanicomización junto al equipo de coordinación central. La forma de organización colegiada implica encuentros frecuentes de planificación, seguimiento y evaluación de su implementación. En el informe de gestión de 2009 se informó que el equipo de coordinación del PSMC había realizado reuniones trimestrales con el objetivo de evaluar acciones dentro de una lógica del hacer evaluar buscando el consenso. También así se comunicó que en la mayoría de las zonas se realizaron reuniones sistemáticas de los servicios de CMC durante ese año. Dicha forma organizativa nos recuerda la necesidad de mantener el poder de decisión en una instancia colectiva, aunque se requiere una coordinación de concentración del saber técnico para el funcionamiento operativo del programa. Financiamiento. Se estima que el 3% del gasto de salud pública es para salud mental. El PCM no posee un presupuesto propio, sino que el mismo se regula desde el Ministerio de Salud y por lo tanto la afectiva y efectiva utilización del mismo está sujeta a la aprobación de las autoridades administrativas. Del total del financiamiento para la salud mental, el 83% corresponde al pago de salarios de los recursos humanos. Señalamos que en Río Negro no es habitual el trabajo ad honorem en salud. Los cargos de profesionales optan por una dedicación part-time, 20 a 30 horas semanales, o bien full-time, 44 horas semanales. En este último caso, el contrato con salud pública implica una dedicación exclusiva del profesional al subsector. El reconocimiento salarial de los profesionales no diferencia por disciplinas, siendo de tal modo que el sueldo de un médico, psicólogo, trabajador social o licenciado en enfermería es el mismo para igual carga horaria, dado que se incluyen todos en la misma categoría. Las actividades extras como las guardias, ya sean activas o pasivas, se pagan como horas extras según régimen establecido a tal fin. Por otro lado, existe una notoria diferencia en el monto salarial de los profesionales con respecto al de los operadores, quienes se incluyen en una categoría distinta, junto a personal administrativo, servicios generales, choferes, entre otros. Por otro lado, los servicios de SM gestionan localmente otro recurso material humano físico y financiero para la realización de actividades o el sostenimiento de espacios comunitarios, como pueden ser talleres o grupos. Destacamos que el programa tiene una lista de medicamentos esenciales que son distribuidos en toda la red de prestación de servicios. Esto es valorado positivamente como indicador de accesibilidad de la población para recibir tratamiento psicofarmacológico. Red de servicios territoriales. En la provincia no existen hospitales psiquiátricos públicos, prohibidos por la ley desde el año 1991. En reemplazo de aquel, el PSMC cuenta con servicios de CMC en 31 de los 33 hospitales generales distribuidos en las 6 zonas sanitarias de la provincia. El programa DCM tiene presencia en 116 de 161 centros de atención primaria de salud y en 56 de los 73 parajes, bajo la modalidad de patrullas, visitas domiciliarias o bien atención de urgencias, alcanzando una cobertura del casi 75% de la red sanitaria del sector público. Esto impacta favorablemente en la accesibilidad de la población rionegrina a la atención en SM, en comparación con las restricciones que conlleva disponer de un único servicio especializado para todo el territorio provincial, como sucedía antes de que se iniciara la reforma en 1983. Hasta entonces, el único hospital general que brindaba atención específica en SM era el Hospital de la ciudad de Allem. No solo las zonas sanitarias presentan gran heterogeneidad en tamaño y características sociales, culturales y económicas, sino que dentro de ellas cada área programática tiene también características particulares que la diferencian de las demás. Así algunas áreas alcanzan los 90.000 habitantes y un gran desarrollo económico, mientras otras poseen menos de 2.000 habitantes. Esto nos remite a una gran diversidad en el tamaño de los servicios de SM. Algunos son unipersonales, mientras que otros superan los 40 integrantes. Sin embargo, el tamaño del equipo no siempre corresponde proporcionalmente con el tamaño de la población.
dado que no existe un criterio que funcione como parámetro de cantidad de efectores sobre la cantidad de población. Si bien los servicios en los hospitales generales son el principal soporte institucional del programa, el mismo incluye otros espacios institucionales como las empresas sociales, asociaciones de usuarios y familiares y diversas estructuras intermedias. Entre estas últimas, en el año 2009 se contaba con 5 centros comunitarios diurnos, una casa de alojamiento, una casa para el trabajo de atención y resocialización de personas bajo jurisdicción judicial. Las asociaciones de familia y usuarios son organizaciones que no son gubernamentales que colaboran estrechamente con la reforma respecto de las empresas sociales que existen en la provincia de Río Negro. Y un reciente informe evaluativo del sistema SM provincial lo describe como lo siguiente: emprendimientos productivos donde los usuarios son miembros societarios. El producto se vende en un mercado en las mismas condiciones que cualquier empoderamiento productivo, diferenciándose de talleres protegidos porque se generan recursos genuinos. La reinserción sociolaboral, de la cual la empresa social es una de las modalidades, es parte de la estrategia terapéutica. Recursos humanos. En el año 2007 había un total de 189 efectores del PSMC, del cual 21 eran profesionales en formación, mientras 168 eran personal contratado en planta previsoria o permanente. De estos últimos, 64 eran psicólogos, 62 operadores, 21 psiquiatras, 8 enfermeros, 5 trabajadores sociales, 3 psicopedagogos, 3 administrativos y 2 sociólogos. Se observa que el número de operadores alcanza el 37% del total de recursos humanos. La ley 2440 plantea que con el objetivo de favorecer la promoción de las personas que padecen sufrimiento mental deben conformarse equipos interdisciplinarios. En la práctica, notamos que no existen especificaciones al respecto. Por ejemplo, no está estipulada la cantidad de efectores para cada disciplina ni la promoción entre cantidad de efectores profesionales y no profesionales. La figura del enfermero no es uno de los actores clave del proceso de desmanicomización. Ha sido muy difícil sumar esta disciplina reemplazada en parte por la figura del operador en SM, en cuanto a los ciudadanos y acompañantes que refieren los usuarios. Un aspecto relevante del programa es la capacitación de profesionales a través del RISAM, Residencia Interdisciplinaria de SM Comunitaria. Se trata de un programa de formación de posgrado de 3 años de duración que se desarrolla a partir del año 94. La misma recibe una financiación mixta entre el Ministerio de Salud de la Nación y el provincial bajo el otorgamiento de becas de capacitación. Incluye a profesionales de múltiples disciplinas como médicos, psicólogos, trabajadores sociales, licenciados en enfermería. Se cuenta con aproximadamente 8 nuevas becas por año, es decir que suman 24 efectores en formación para los 3 años. La residencia se desarrolla en diversos servicios de CMC de la provincia, al ser considerada como una capacitación en servicio. Su eje primordial es el desarrollo de actividades bajo los lineamientos del programa provincial. Cuenta además con espacios de formación teórica y supervisión de la tarea a cargo de figuras del coordinador e instructor local. Legislación y derechos humanos. La actividad en el área del SM está regulada por la Ley Provincial 2440 de Promoción Sanitaria y Social de las Personas que padecen sufrimiento mental, sancionada en septiembre del 91 y reglamentada en 92. El subsector público se enmarca también dentro de la Ley Provincial 2570 de Descentralización Sanitaria. Si bien la existencia de una legislación de SM no es garantizada de la protección de los derechos humanos de las personas con sufrimiento mental, contribuye al respecto con los mismos dado que aporta un umbral ético y jurídico al cual apelar cuando los derechos son vulnerados. El anteproyecto de la Ley 2440 fue redactado en el año 89 por el Dr. Hugo Cohen. Nótese que el mismo fue anterior a que se publicaran los principales documentos internacionales que significaron avances en términos de SM y derechos humanos, como la Declaración de Caracas y de la Declaración de Brasilia. Entre los componentes que la Ley 2440 enfoca se encuentran el acceso a la atención de SM, temas de competencia y capacidad, tutela para personas con enfermedades mentales, tratamiento voluntario e involuntario, entre otros. El trabajo en equipos interdisciplinarios, la intersectorialidad como paradigma, el principio de inclusión social como eje rector de las prácticas son contenidos destacados de la mencionada ley.
Otro eje es la responsabilidad de los equipos por el seguimiento activo de las personas con sufrimiento mental. Además, en su artículo 23, la Ley 2440 prevé la creación de una comisión mixta interpoderes para la promoción y evaluación permanente de su aplicación, que se puso en funcionamiento recién en el año 2008 mediante la Ley 4327-08. La comisión, conformada por representantes del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tras la elaboración de un primer informe en el año 2008, quedaría constituida como Comisión Permanente de Seguimiento. Respecto a la política sobre los derechos humanos, destacamos que la Ley 2440 plantea como inválido todo recurso destinado exclusivamente a la reclusión de personas. Explicita que la internación debe considerarse como último recurso terapéutico tras agotar el resto de alternativas de implementarse, y debe lograr el menor tiempo posible de resocialización de la persona. El control del tiempo de internación está a cargo del Departamento de SM, según lo establece el artículo 10 de la reglamentación. La Ley 2440 prohíbe además la utilización de electroshock y cualquier otra técnica que afecte la dignidad de las personas con sufrimiento mental. El Poder Judicial debe resguardar el cumplimiento de todos los aspectos de la Ley 2440, siendo el garante de los derechos de ciudadanía de las personas. En este sentido, se prevé la comunicación a la justicia de la interacción e internación involuntaria y la intervención del juez para la aplicación de estrategias terapéuticas indicadas por el equipo de SM. La Ley 2440, en tanto documento regulatorio, enmarca la práctica concreta de los servicios de CMC, es decir, que plantea normativas que funcionan como directrices de la tarea. Este hecho muestra el carácter político de dicha ley, lo que hace efectivo en el ejercicio cotidiano una serie de actividades o prestaciones que describen sustancialmente a continuación. Las prestaciones del servicio del CMC. Cada servicio ocupa de las prestaciones a realizarse en su territorio sin aplicarse en el ámbito de los criterios de derivación por el nivel de complejidad como se describió para el sistema sanitario en general. Tampoco existen servicios de CM especializados ni abocados a una tarea específica. Sin embargo, si el número de efectores lo permite, algunas veces se realiza una división operativa de las tareas. Aún así, es el equipo en su conjunto y no el efector personalmente a quien se considera responsable de las prácticas de atención, prevención y promoción del CM en cada territorio. Con frecuencia, el profesional de CM trasciende su área específica de actuación técnica, asumiendo otras tareas, por lo cual se lo considera polivalente. Respecto de la atención ambulatoria, la mayoría de los CCMC proporcionan asistencia en el consultorio externo de los hospitales generales, como así también atención domiciliaria y seguimiento en comunidad, en forma directa o mediante la conformación de redes intersectoriales. Estudios recientes informan que los mismos brindan asistencia a 3.416 usuarios por cada 100.000 habitantes, con un promedio de 6 contactos por cada uno. También se informa un aumento progresivo en la cantidad de prestaciones ambulatorias anuales, que alcanzan 175.000 en el año 2008. La internación, como mencionamos, se realiza en sala común de los hospitales generales, con el propósito de evitar el aislamiento en instituciones monovalentes o en centros especializados. En este sentido, podemos mencionar como alguno de los resultados positivos la disminución del tiempo promedio de internación de 6 meses a 11 días, con un promedio inferior al 10%. Otras actividades frecuentes que son promovidas por el paradigma de la intersectorialidad son los sectores de reuniones y contactos con instituciones y referentes comunitarios que deben implicarse en la atención y rehabilitación de los usuarios, como por ejemplo municipios, organizaciones de vivienda, clubes y centros recreativos, escuelas, programas de promoción familiar y justicia. Finalmente, nos interesa mencionar en este apartado las actividades de acompañamiento en la vida diaria y las visitas domiciliarias de las personas con sufrimiento mental, puesto que son acciones que contribuyen a diferenciar el modelo de atención comunitario que se sostiene en Río Negro respecto del modelo tradicional. Ambas tareas requieren una cercanía y contacto efectivo entre trabajar y los usuarios que no solo son inevitables, sino necesarias en este modelo de trabajo. Vamos a hablar de la historia de la desmanicomnización. La desmanicomnización rionegrina es un proceso provincial cuyo origen se identifica con el restablecimiento de la democracia en Argentina en el año 1983. A nivel nacional, en dicho año se crea la Dirección Nacional de SM, que estimula la creación de algunas direcciones provinciales. Como antecedente podemos mencionar que en el periodo del gobierno
dictatorial se desarrolla una de las experiencias más importantes para la SM del país. Nos referimos al trabajo del doctor Goldenberg en el Hospital de Lanús, quien creó el primer servicio de psicopatología en un hospital general y fue fundador de un nuevo espacio de atención en ese ámbito. Mauricio Goldenberg fue uno de los principales promotores de la creación de espacios alternativos al manicomio, utilizando su propio servicio de psicopatología como lugar de formación de trabajadores de SM. Logró promover estas ideas, convirtiéndose en un referente nacional y latinoamericano para el cambio del modelo de la atención en SM. SM Salud Mental, por si no se dieron cuenta. Fue un defensor del trabajo en equipos interdisciplinarios e instaló el concepto de la institución que debía ocuparse de la enfermedad mental era el Hospital General como estrategia para evitar el aislamiento que producía el manicomio. Recién para el año 2007 el Plan Nacional de Salud Mental enfatiza la necesidad de consolidar estrategias alternativas al hospital psiquiátrico, promover la integración de la atención en salud mental a los sistemas y organizaciones de salud estipulados en el desarrollo de una red social de complejidad creciente. Al momento de redacción del artículo ya se encuentra sancionada la ley de SMN 26.657, Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina en 2010, que representa un avance en la consolidación de un modelo nacional. Se espera que logre superar las fragmentaciones que se evidencian en cuanto a las políticas y planes en el sector hasta el año 2009. Origen y antecedentes en Río Negro. Antes del proceso se reforma las internaciones por motivos de salud mental que antes se realizaban exclusivamente en el servicio de psiquiatría del hospital de la localidad de Allen. Si bien se trataba de un hospital general, funcionaba de hecho como hospital psiquiátrico, puesto que cumplía con las particularidades que definen una institución total. Goffman identifica como principales características de las instituciones a las siguientes. Primero, todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad única. Segundo, cada etapa de la actividad diaria del miembro se realiza en compañía inmediata de muchos otros a quienes se le da el mismo trato y de quienes se requiere que se hagan juntos las mismas cosas. Tercero, todas las etapas de las actividades diarias están estrictamente programadas. Finalmente, las diversas actividades obligatorias se integran en un solo plan racional, concebido ex profeso para lograr los objetivos propios de la institución. El servicio de psiquiatría del Hospital de Allen se centralizaba a nivel provincial la atención de este tipo de especialidad, recibiendo derivaciones del resto de los hospitales. Esto significaba la mayoría de veces el alejamiento del paciente de su familia y de su comunidad, teniendo en cuenta las características geográficas del territorio provincial y su falta de accesibilidad, malos caminos, transporte costoso. Se entiende que las familias muchas veces ni siquiera podían visitar ocasionalmente al internado. Como antecedente a este modelo centrado en el Hospital de Allen, cabe mencionar la existencia de una colonia psiquiátrica que funcionó como hospital monovalente provincial desde mediados de los 60 hasta el 73 en Ingeniero Yacabasi. Esta institución, que se instaló en un paraje aislado, con el claro objetivo de aislar a los locos, tuvo que cerrar por razones financieras, no existiendo en ese momento un cuestionamiento a su legitimidad o efectividad, sino solo a su eficiencia. A principios de los años 80, el Hospital de Allen, donde funcionaba el primer servicio de salud mental de la provincia, tenía dos anexos: el Hospital General de Ingeniero Huergo, a 70 kilómetros de Allen, y otro edificio en la misma localidad de Allen. El primero se eligió como anexo en el 78 por ser el Hospital General de la zona que contaba con mayor número de camas libres. Según Slapa Pietra, ese agregado mostraba cómo la tendencia manicomnizadora se había apoderado del sistema. Más adelante descubriremos que no importa el número de camas que puedan habilitarse, siempre serán pocas. En total, el sistema de Allen tenía la capacidad de internación de 100 a 120 personas. Por otro lado, en estos años previos de la desmanicomnización, algunos hospitales de la provincia realizaban atención ambulatoria de problemas vinculados a la salud mental, pero no realizaban internaciones y ante eventuales crisis se deriva al Hospital de Ciudad de Allen. El inicio del proceso de reforma se identifica con el advenimiento de la democracia en el país. El primer gobernador provincial del periodo democrático fue Osvaldo Álvarez Guerrero, quien impulsó además otras reformas en el sector educativo y penitenciario. Respecto al origen del proceso, reconocemos la existencia de un debate en la provincia entre quienes plantean que la desmanicomnización fue un movimiento desde abajo que logró luego de 10 años de intenso trabajo legalizarse y poder
institucionalizarse con la sanción de la ley 2440 en el 91, y quienes por el contrario plantean que en su origen el movimiento tuvo participación de unos pocos y que la reforma fue impuesta verticalmente sin verdadero debate ni construcción colectiva de las bases. Si consideramos al sector de los trabajadores de salud mental, cabe considerar junto a Schiappa, Pietra, que en el 83 el hospital de Allen centralizaba no solo la atención de los enfermos mentales, sino la mayoría de los recursos, por los que en dicha situación era casi matemático. Más crecía en la importancia del neuropsiquiátrico, más desprovisto de recursos conceptuales y técnicos quedaba el resto del sistema sanitario rionegrino. Por lo tanto, se entiende que los primeros cuestionamientos y transformaciones surgieran en este lugar, que también desde allí se dieran las primeras resistencias y críticas al cambio del modelo. La desmanicomunización en marcha. En Río Negro, el cuestionamiento al modelo de atención de las personas con el sufrimiento mental, enfermos mentales, se apoyó en un debate que, partiendo de reconocer sus derechos como personas, cuestionó las formas de tratamiento existentes hasta ese momento por indignas. Las búsquedas de eliminar formas de maltrato encubiertas por la contención institucional y lograr un trato más respetuoso de la persona con sufrimiento mental fueron los ejes centrales de la discusión. Así comenzó a gestarse el cambio y en las prácticas y en el modelo de atención. En este proceso fueron fundamentales algunos actores individuales que ocuparon el lugar de líderes, directores o coordinadores, siendo quienes marcaron el rumbo y la estrategia de la transformación. El licenciado Carlos Carnaglia, desde la jefatura del Departamento Provincial de Salud Mental, quien en el 84 inicia el cambio de modelo. Si bien estos aportes individuales de Hugo Cohen, Jorge Pellegrini, Graciela Natela, entre otros, son considerados esenciales, no nos detendremos en este aspecto remitiendo al lector interesado a la bibliografía existente sobre el tema. La externación de los pacientes de Allen, en su mayoría considerados crónicos, se realizó progresivamente durante el periodo del 83 al 88, logrando el cierre del servicio psiquiátrico y la reinauguración de la institución como hospital general en el 89. Paralelamente se fue modificando la organización de los servicios de salud mental de la provincia con el objetivo de evitar futuras internaciones, siendo uno de los ejes centrales de la transformación fue la descentralización de recursos humanos. Se buscó detener la concentración de profesionales de Allen y generar equipos de trabajo en cada uno de los hospitales generales de la provincia. En este mismo periodo, es decir, antes de la sanción de la ley 2440, se comienza a hablar de conceptos que van a ser elementales en el proceso a rescatar: los recursos sanos de las personas, la construcción de la estrategia terapéutica con la inclusión del usuario y su familia, horizontalidad, socialización del conocimiento como estrategia de trabajo en equipo, inclusión de otros saberes, internación como último recurso terapéutico, internación en el hospital general, etc. También es previo a la sanción de la ley que comiencen a realizarse los encuentros provinciales de trabajadores de salud mental. Surgen como modo de salvar las distancias y lograr consenso entre trabajadores, fortaleciendo una ideología común. La primera se realiza en el 84. Dichas reuniones persisten, aunque con frecuencia y modalidades diversas, hasta la actualidad. La sanción de la ley 2440 y la década del 90. Luego de varios años iniciada la reforma, en el año 91 se sanciona la ley 2440 de la legislatura de Río Negro, denominada Ley de Promoción Sanitaria y Social de las Personas con Sufrimiento Mental. Para los trabajadores de salud mental rionegrino, simplemente la ley 2440. La misma se consideró un gran logro del proceso de transformación de la atención de salud mental. La reglamentación se realizó un año más tarde. Es así que la ley 2440 legalizó en el 92 un modelo legitimado por varios años de práctica de los equipos de salud mental de la provincia. Además, la sanción de esta ley, que se considera un hito del proceso de la reforma rionegrina, se cuenta como logro de realización del primer curso para operadores que culmina el 20 de diciembre del 91. Esto permitió que un grupo de promotores se incluyera como personal no profesional en los equipos de salud mental. La figura del operador es valorada de manera desigual y hasta contrapuesta, según diversas lecturas de lo que implicó su incorporación a los servicios. Por un lado, algunos afirman que se trata de un aporte correspondiente a la transformación del modelo de atención. Gracias a su inclusión en los equipos se logra un concepto de interdisciplinaridad que va más allá de los saberes académicos, abarcando también los saberes populares. Además, esta figura se corresponde con las funciones de promoción que este nuevo modelo implica. Por otro lado, desde una lectura alternativa a la oficial, algunos identifican a la creación de esta misma figura un intento de conseguir mano de obra barata, dada que el salario de estos trabajadores no es equivalente a la de un profesional.
Así se estaría contando con recursos para acompañar y contener a los usuarios de salud mental, gastando poco. En este sentido, denuncia el titular de un diario regional: Río Negro no invierte en salud mental, una situación de locos. Este tipo de argumentos que denuncia la asociación entre reforma de salud mental y ajuste serán una de las principales críticas que se enfrentó a este proceso. Más allá de la existencia de aspectos debatidos y de fuertes críticas a las estrategias de cambio, con la sanción de la Ley 2440 se abre una nueva etapa de la salud mental rionegrina. Por primera vez existe una legislación que respalda la realización de prácticas que hasta el momento eran consideradas casi clandestinas, como realizar una visita domiciliaria o incluso la internación en el hospital general. En ese tiempo se produjo la publicación de un libro con relatos de diversos trabajadores del programa provincial. En él se evidencia el carácter de esplendor de ese momento donde, después de muchos años trabajando contra el modelo instituido, finalmente se accede al poder. Respecto del momento histórico en que se logra la sanción de esta ley, o sea la 2440, también existen controversias y diferentes lecturas. El hecho de que se sancionara precisamente a principios de los años 90, cuando comenzaba el auge del neoliberalismo en el país, dio pie a algunas personas consideren que la desmanicomización era utilizada como herramienta para la reducción del gasto público, correctiva a la reducción del Estado y su retiro como garante de la salud de la población. Por otro lado, los datos descritos en los aparatos anteriores muestran exactamente lo contrario: más cantidad de profesionales, más cantidad de internaciones y de todo tipo de prestaciones de servicios de salud mental. En este sentido, algunos de los actores que fueron y siguen siendo trabajadores rionegrinos de salud mental plantean que la ley 2440 fue sancionada a pesar del momento histórico que comenzaba a vislumbrarse en el país. Por otro lado, recordemos que en Río Negro, Córdoba y Santa Fe fueron las primeras provincias argentinas en establecer una legislación en salud mental, todas en el 91. Luego, en el transcurso de los 90, y aún en contextos sociosanitarios e institucionales diversos, establecen estas legislaciones. Otros autores coinciden en que la reforma antimanicomial de Río Negro no fue el mayor logro en términos de reformas iniciadas cuando comienza el periodo de transición democrática, pero señalan que la misma no pudo escapar a los efectos de desmantelamiento de las instituciones públicas de salud como producto de política neoliberal que se reafirma en los años 90 en el país. Respecto del dicho debate, consideramos que el cambio en el modelo político en Argentina de clara impronta neoliberal en la década del 90 sin duda marcó un quiebre en cuanto a la presencia y funciones del Estado en todos los órdenes de lo social. Las consecuencias de este modelo y su impacto en el sector salud comienzan a repercutir en la cotidianidad y el ámbito sanitario a mediados y hasta fines de los años 90, alcanzando su máxima expresión con la crisis del 2001. Recordemos que en Argentina la desocupación alcanzó niveles tan altos que fueron récords para el país. El gasto público se redujo drásticamente obedeciendo mandatos del recorte señalado por organismos internacionales con quienes el país mantenía una relación de deuda económica y de dependencia política. Schiappa Pietra plantea que durante los 90, momento en que debía consolidarse e institucionalizarse la desmanicomización, no se contó con las condiciones para que se dé. En referencia a este periodo, el autor plantea que una de las principales fallas fue la carencia, insuficiencia o inadecuación de los dispositivos o medios técnicos necesarios para llevar a cabo tales internaciones que se necesitaran. Para este autor, el avance necesario para consolidar se vio obstaculizado, al menos respecto al tema de internación en salud mental, por tanto, por las condiciones socioeconómicas adversas, sino también, lamentablemente, no hubo claridad intelectual ni voluntad para solucionar el tema. Más allá de esta situación, se reconoce en esta etapa, desde mediados de los 90 hasta los mediados de los 2000, que no se logró avanzar, según lo esperado, en la consolidación del modelo. La Dirección de Salud Mental. En el año 2005 se creó una figura nueva, la Dirección Provincial de Salud Mental. El licenciado José Schiappa Pietra fue nominado por el ministro de Salud de la provincia para ocupar dicho cargo. Este hecho marca un nuevo contexto donde se reaviva el debate y la necesidad por parte de los trabajadores de retomar el protagonismo en cuanto a la construcción del proceso de desmanicomización. Tras la renuncia de Schiappa Pietra en el año 2007, asume provisoriamente la doctora Broide, psiquiatra del Bolsón, y se concreta una reunión provincial de trabajadores de salud mental en el ámbito público, en el cual se genera una propuesta desde las bases. Esta propuesta incluye la elección de un referente
que propone a la ministra de Salud Provincial como directora de Salud Mental, con el consenso de todos los participantes. Pero además se incluye en la propuesta una nueva forma de organización para el PCMC que retoma la figura de coordinador zonal como estrategia para favorecer la construcción colectiva, es decir, para favorecer la participación de los trabajadores de los servicios, tal como se desarrolló al describir la forma de conducción colegiada. Otro aspecto de la historia, múltiples adversarios. Desde el origen de la reforma hubo oposiciones y diversos tipos de críticas en este proceso provenientes de algunos médicos, algunos psicólogos, algunos legisladores, algunas familias. La oposición no era patrimonio de un solo sector ni disciplina, aunque según creo, desde el sector de trabajadores de salud mental que impulsaba el movimiento, se identificaba especialmente como principales detractores a los profesionales del ámbito médico y psicológico, quienes se negaban a perder poder en el tema. Uno de los argumentos siempre utilizados por los detractores del modelo se apoya en el concepto de peligrosidad. La postura asumida por los trabajadores del programa frente a este argumento puede resumirse con las siguientes palabras: frente al dolor del encierro, preferimos los riesgos de la libertad. Pero es necesario resaltar el hecho de que no todos los que se opusieron a la reforma defendían el manicomio. Vale esta aclaración, dado que durante muchos años la disputa se polarizó en términos dicotómicos, manicomiales versus desmanicomializadores. Qué palabra más larga. La cual consideramos que dificultó el propio avance del movimiento, por rechazar a priori, o al menos sin un debate serio, las opiniones de aquellos no adherentes al nuevo modelo. Reconocemos entonces que, como una de las deudas del proceso, la necesidad de identificar distintos tipos de críticas, analizar si lo que se pone en cuestión es el propio objetivo de la desmanicomización o bien la estrategia, recursos u organización. Consideramos que no asumir toda la crítica como una crítica rotunda, es decir, como expresión de fuerzas manicomiales, podría contribuir al propio desarrollo del proceso de reforma. Concluyendo, de la desmanicomialización rionegrina es una historia viva que aún se encuentra en construcción. Claramente se puede observar que no pretendimos agotar el tema en esta presentación, sino simplemente brindar al lector y al escucha un marco de referencia para reflexionar acerca del mismo. Esta historia se presenta como algo no homogéneo, dado que podemos reconocer diversos actores y acontecimientos, coincidencias y desajustes respecto del momento político nacional, como así también logros y obstáculos que no han sido suficientemente estudiados.